El histórico futbolista alemán que terminó en un campo de concentración. Julius Hirsch fue una de las primeras superestrellas del fútbol alemán a principios del siglo XX. De origen judío, Hirsch nació en 1892 en la ciudad de Aachen y desde muy temprana edad comenzó a practicar el deporte en el Karlsruher FV, que aunque hoy en día es un equipo regional de la 10ª división del fútbol alemán, a principios de los años 1900 era uno de los equipos más poderosos y exitosos, ganando 5 títulos del sur de Alemania de manera consecutiva entre 1901 y 1905. Hirsch era un atacante goleador, y en su primer torneo como titular, apenas a los 17 años, el equipo alemán que representaba a la región del sur del país en la Südkreisliga ganó el campeonato nacional alemán al vencer 1-0 al Holstein Kiel. La tremenda actuación del atacante zurdo llamó la atención de la selección de fútbol alemán, que en aquellos entonces era la que representaba el país en todos los torneos, incluyendo el torneo olímpico de fútbol, que recién en el año 1900 acababa de volverse un deporte olímpico. Fue entonces cuando Hirsch, junto a Gottfried Fuchs, se convirtieron en los primeros judíos en representar a la selección alemana de fútbol, dejando en alto la reputación del equipo a puros goles, pues aunque ambos futbolistas disputaron únicamente 3 encuentros con el combinado nacional, los resultados que obtuvieron fueron muy notables, en uno de ellos jugando de visita contra la selección de los Países Bajos, en donde Hirsch fue el autor de 4 de los 5 goles de su selección en el empate a 5 ante los neerlandeses. Posteriormente, en 1912, con una nueva edición de los Juegos Olímpicos, Hirsch fue uno de los convocados en la desastrosa participación de su selección, siendo goleado 5-1 por los austriacos y perdiendo su partido contra los húngaros por un marcador de 3-1. Y en el último partido contra Rusia, los alemanes se despidieron del torneo olímpico con una escandalosa goleada 16-0, con 10 goles de Hirsch. Y tras el mundial, el atacante alemán pasó a engrosar las filas del Gruttenfurt Club, donde estuvo 2 años y ganó el campeonato alemán en 1914. Es entonces cuando estalla la Gran Guerra, y Hirsch, que era un gran patriota, participó activamente en el ejército alemán, alcanzando el grado de vicesargento y múltiples condecoraciones. Pero tras la guerra, su carrera futbolística se terminó debido a la difícil situación económica del país, retirándose del deporte en 1925 a los 33 años, después de casarse y tener 2 hijos. Pero Hirsch continuó ligando al fútbol en ligas menores, al tiempo que atendía los negocios familiares, hasta que la pesadilla comenzó en 1933, con el ascenso del señor del bigote al poder alemán. Hirsch fue uno de los tantos que sufrió la persecución de los judíos, teniendo cierta inmunidad al tener una esposa no judía, pero siendo obligado a realizar trabajos forzados. 9 años después, ya entrada la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1942, Hirsch se divorcia de su esposa intentando protegerla y a sus hijos, ya que estos últimos fueron expulsados de la escuela y obligados a llevar la estrella amarilla por ser hijos de un judío. Y por desgracia, tan solo 2 meses después, a finales de febrero de 1943, Hirsch fue deportado a Auschwitz, y nunca más se le volvió a ver con vida. Y tras el fin del conflicto, se confirmó que fue una de las tantas víctimas del Holocausto, terminando así con la vida de una de las primeras estrellas del fútbol alemán, pero no con su historia, pues en el año 2005, la Federación Alemana de Fútbol creó el premio Julius Hirsch, otorgado a las personas y organizaciones que promueven la igualdad, la tolerancia y la libertad, animando así a evitar que se repita otra vez un episodio de crueldad y oscuridad que vivió el mundo y personas como Hirsch.